Así que bueno, también era un poco por dando información y un poco compartiendo, Sí, pues bueno, aquí si vamos sacando algo en claro, ya que está tan complicada. sí, Sí. sí. A ver qué tal va. Piedad se ha Claro. conectado también. Genial. Pues, Ahí pues esperamos que lo de hoy te sirva también, Manuel. Sí, muchas gracias por la iniciativa. nada. A ellos que nos están ayudando con todo esto. Se han También. ofrecido, sí. Sí. Así que bueno, pues no sé. Hay otras personas, ¿no? Allí que no han Sí, podido entrar. Piedad se ha conectado. Ah, Y la Jesús. verdad que acabo de... Ah, no, sí. Y se ha caído. Piedad aquí. Estamos llamando a dos. Nancy y Piedad. Sí. Vale. A ver si nos van a poder aquí. Sí. Pues nosotros vamos a ir desactivando la cámara y el micrófono para que puedas hablar sin interrupción. Y pues nada, si quieres, cuando quieras, puedes empezar. Sí, quiero añadir el documento. No sé si... La forma es en... Chat, ¿no? Sí, tú tienes como una especie de tres puntos, no sé dónde Sí. los tienes tú, y es compartir pantalla. Ah, vale, aquí. Vale. A ver. Abre. Dale. Vale. Ahí. Está al lado del Ahora botón de la chat. pantalla. Ujú. Ahí está. ¿Podéis ver ya, verdad? Sí, sí. Vale. Sí, sí, ya vemos la pantalla. Vale, muy bien. Perfecto. Vale. Pues bueno, empezamos. Bueno, primero me voy a presentar. Soy Joanny, para los que no me conocen. Y bueno, la empresa que llevamos se llama Gestayo y bueno, pues esperamos que estén bien, de salud sobre todo. Sí, bueno, hoy venimos aquí para resolver dudas respecto a lo que está pasando ahora, respecto al famoso coronavirus, pero no desde el punto de vista sanitario, sino desde un punto de vista empresarial, o sea, cómo afecta esta situación a los autónomos y a las pymes. Entonces, lo primero que tenemos que tener en cuenta es que esta es una situación única que nunca se ha dado, ¿vale? Es la primera vez que pasa y que afecta realmente a todos globalmente. A unos más que a otros, pero a todos en general, desde trabajadores hasta empresarios y bueno, exceptuando algún que otro sector que se ha beneficiado, pero por lo general todos los autónomos pues han sido perjudicados. Entonces, ante esta situación, el gobierno ha ido tomando una serie de medidas para pues, paliar un poco esta situación y lo ha hecho a través de decretos. El primer decreto fue el día 25 de marzo en el que aprobaban lo que era el estado de emergencia y a partir de ahí se han ido renovando cada 2 o 3 días, aumentando o quitando medidas en lo que respecta a la parte tributaria. ¿Vale? ¿Por qué les digo esto? Pues porque a nivel informativo nos movemos en un mundo de redes tan amplio donde hay mucha desinformación. Entonces, nosotros como gestoría nos basamos mucho en publicaciones oficiales de la Agencia Tributaria, Seguridad Social, boletines del Estado o reales decretos, porque el resto pues son simplemente, pueden ser incluso llevarnos a la confusión, ¿no? Por eso les recomendamos que ante cualquier duda o incertidumbre, pues que vayan a fuentes confiables. No se dejen guiar por los blogs empresariales ni por páginas
tipo infojobs o infoautónomos y demás, que a veces confunden más, ¿vale? Bueno, tenemos preparada una pequeña presentación con los puntos más relevantes que quizás nos puedan interesar a todos, y al finalizar pues responderemos las preguntas si hubiesen, ¿vale? Entonces, ¿a quiénes afecta el famoso coronavirus o COVID-19? Pues como habíamos dicho antes, la situación afecta a todos en general, desde los trabajadores por cuenta ajena hasta las empresas sólidas, sin pasar por alto de los autónomos y las pymes. Al decretar el estado de alarma, que pues se marcaron como dos líneas, entonces estaban los sectores que pueden abrir bajo ciertas restricciones y los sectores que no pueden abrir. Entonces, para que se haga una idea, los sectores que pueden abrir bajo restricciones serían los comercios minoristas, de alimentación, bebidas, productos, los supermercados, las farmacias, las ópticas y toda esta lista de sectores que están aquí, ¿vale? No obstante, ha habido cambios en esta semana o estas 2 semanas. Por ejemplo, desde el 24, es decir, desde ayer o antes de ayer, se vuelve a permitir, por ejemplo, la apertura de establecimientos de arrendamiento de vehículos, alojamientos turísticos que también los habían quitado. Y algo que me pareció peculiar es que, por ejemplo, en Valencia, por decirles algo, en Valencia ahora también los taxis, que no en su día no podían ejercer, pues ahora pueden salir. Si el día es impar, los servicios de taxis con licencia impar salen, y así. Entonces esta situación va cambiando día a día, ¿vale? Luego, los sectores que están obligados a cierre total, pues ahí ya estamos hablando de lo que son hostelería, espectáculos al público, parques, ocio, cultura, comercio minorista, excepto lo que hemos mencionado antes, los lugares de culto, los centros sociales, centros de atención de día y otros. Es decir, aquellas actividades que generen aglomeración de personas. Y todo esto restringido bajo la evaluación de que a juicio de la autoridad están obligadas a cierre. O sea, por ejemplo, lo que comentaba, perdona tu nombre, que no me acuerdo, que si tienes un taller de coche puedes abrir, Manuel, pero tienes que evitar la aglomeración de personas, ¿no? Entonces, a ese tipo, si por ejemplo, vamos a suponer, yo tengo una pizzería que solamente voy a hacer reparto a domicilio, pero permito que vengan para llevar 4 o 5, entonces me quedo o corro el riesgo de que me cierren el local, pues porque a juicio de la autoridad no tiene que pasar eso, ¿vale? Entonces, ¿cómo podemos abrir? Pues bajo ciertas medidas preventivas, como en la resolución salía que había que tomar medidas de protección para los empleados, mascarilla, gel, poner una mampara de separación, teníamos que desinfectar los uniformes y el local antes y después de abrir. Tiene que haber rotación de empleados, mantener una distancia mínima de 1 metro, y el aforo del establecimiento va a quedar como condicionado a esa distancia de 1 metro, ¿no? Si tenemos un local de 20 metros cuadrados, pues las personas que quepan distanciadas de 1 metro. Evitar manipulación directa de los productos y evitar el cobro con efectivo. Bueno, más o menos les sonará porque es lo que van diciendo en la prensa todos los días. Y para ellos, como a nivel personal, las personas no pueden salir tampoco de sus casas, pues se pide, los policías te pueden requerir documentación y para eso te piden un salvoconducto para desplazamiento, ¿no? Entonces, en principio era obligatorio solo para los trabajadores de las empresas, pero ahora es obligatorio para los propios autónomos o para los propios empresarios. Es decir, que ellos tienen que tener un modelo propio, como es el formato, es decir, yo, fulanito de tal, que dirijo esta empresa, pues salgo porque tengo que ir a mi sitio de trabajo, que es esta dirección. Y mi horario de trabajo es tal hora, más o menos es algo así. Entonces luego les pasaré un enlace por si quieren tener el modelo, pues para escribirlo, ¿vale?
Luego, en cuanto a medidas laborales, esto va dirigido un poco a las empresas que tienen a su cargo empleados. No sé si es el caso. A ver si, si dicen si es el caso. En este caso, pues se habló mucho de la conciliación de la vida familiar y de la vida laboral. Entonces, aquí se habla de, vamos a suponer, si hay un cuidado de menor, si hay personas enfermas o discapacitadas que necesiten un cuidado personal y directo y que anteriormente lo ejercía un centro de día o una persona, pero que se ha visto afectada por el coronavirus. Entonces, el Real Decreto dice que sus ascendientes primarios, o sea, el padre o la madre, pueden pedir una conciliación de vida familiar y el empresario bajo ningún concepto puede negarse. Y le tiene que mantener el contrato, la paga y todo. Entonces eso es algo que ha sido tomado ahora, ¿vale? Luego hablamos del famoso teletrabajo. ¿Qué es el teletrabajo? Pues no todas las empresas se pueden permitir el teletrabajo, ¿no? Una empresa que se dedica a temas administrativos pues tendrá mejores posibilidades que un taller de coches o que un supermercado. Entonces es una manera flexible donde se desempeña la actividad profesional sin que el trabajador se desplace desde su casa al trabajo. Entonces puede ser de manera global o parcial. Entonces, a través de todo este tema del coronavirus, pues como que se ha hecho un experimento global y la mayoría de personas ha optado por teletrabajar. Para el tema del teletrabajo, como nosotros como empresarios tenemos que capacitar a los trabajadores, ¿vale? Tanto en un plan de riesgos, de medidas de estos de tratamiento de datos, de robo de información y demás, y como empleadores pues también tenemos que facilitar las herramientas con las que estas personas trabajen, ¿no? Hablamos de un ordenador, de un teléfono y demás. No podemos pretender que nuestro empleado tenga el wifi, que tenga el ordenador y el móvil, sino que nosotros somos los que tenemos que facilitar eso para poder ejercer bajo la ley, ¿vale? Luego habrán escuchado el tema de las ERTES. ¿Qué es un ERTE? Un ERTE se trata de una suspensión de la relación laboral, tanto de empleo como de sueldo. Es independiente del número de trabajadores o el número de afectados por la suspensión. Es decir, yo me veo como empresario afectado por esta situación, tengo que cerrar, soy un bar, me están obligando a cerrar desde el primer día y entonces tengo 10 trabajadores que no voy a poder pagar ni el sueldo ni los seguros sociales. Entonces, ¿qué hago? Pido un ERTE, suspendo la relación laboral, ellos no van a perder en ningún momento su antigüedad, pero es la seguridad social y el Estado quienes le van a pagar el sueldo y le van a pagar los seguros sociales. Entonces, esta situación no genera un derecho de indemnización al trabajador, pero que es como cubierto por desempleo. ¿Hay alguien que tiene dinero? ¿Sí? ¿Sería posible, por favor, que muteaseis vuestro usuario como tienen algunos puestos? Así evitamos los ecos. Gracias. Vale. Para poder solicitar un ERTE tiene que haber una causa económica, una causa técnica, una causa organizativa o de producción. En este caso, económica puede ser de que, pues, lo que habíamos comentado, no vamos a poder hacer frente a esa situación y ahora se utilizaba la causa de fuerza mayor, ¿no? Porque ha sido declarado esto como pandemia, entonces, pues sí o sí, se está moviendo a través de esta causa. Otra cosa importante de los ERTES ahora es que la empresa se tiene que comprometer a que, levantado el estado de alarma, tiene que mantener a los trabajadores durante 6 meses más contratados. Entonces, bueno, como explicaba antes a Darly,
y a Benjamín que cada empresa es un mundo. Entonces cada uno tiene un matiz diferente y aquí pues ya lo tenemos que hablar personalmente. Porque ¿qué pasa, por ejemplo, con los contratos que se acababan en abril? ¿O qué pasa con un contrato que está suspendido porque está de baja maternidad? Entonces son como cositas bueno, que se tienen que comentar aparte, ¿vale? Bueno, esto tiene un plazo. Para poder presentar un acta te piden documentación como memoria explicativa, hay que hacer un listado de los trabajadores, hay que explicar lo que ganan y lo que cotizan por cada uno, hay que hacer un informe técnico, entonces es un poco lioso, ¿vale? Si tenéis dudas, luego lo comentamos. Luego nos vamos con las medidas tributarias. A ver, creo que me he pasado aquí. Sí, medidas financieras y tributarias, que es un poco el campo que más dominamos y que pues podemos ayudarles más, un poquito más. Entonces, lo primero, respecto a los certificados electrónicos de próxima caducidad. La Hacienda Pública ahora va a permitir el uso de los certificados electrónicos que ya se hayan caducado o que estén próximos de caducar todo el tiempo que dure el estado de alarma. ¿Por qué? Porque ahora mismo Hacienda está cerrada y no se permite hacer la renovación del certificado electrónico. También se podía renovar en las oficinas de seguridad social, en la Casa de la Moneda de Timbre y también en los ayuntamientos, pero todos estos centros están cerrados. Entonces por eso han dado esta facilidad. Otra cosa que nos puede interesar, el aplazamiento y fraccionamiento de deudas tributarias. Por un lado, no se van a interrumpir los plazos de presentación de declaraciones y autoliquidaciones tributarias. Normalmente suelen ser en abril, del 1 al 20 de abril, y esta vez pues no han tenido, o sea que no han aplazado ese plazo que era lo que se esperaba, ¿no? Llevar los impuestos a lo mejor al segundo trimestre o retrasarlos un mes, pero no, han decidido que no se van a interrumpir los plazos. Pero la agencia tributaria está dando como una opción de que si no tienes el dinero para pagar los impuestos, pues puedes pedir un aplazamiento de 6 meses sin intereses, ¿vale? Y también al final de la presentación hay un enlace que te explica un poco cómo solicitar ese aplazamiento de deudas. Otra cosa que nos puede interesar es la línea de avales para pymes y autónomos a través de los famosos préstamos ICO. Entonces se trata de una línea de crédito con la garantía del Estado para los pymes y los autónomos que han sido afectados por el coronavirus, para hacer frente pues a necesidades de liquidez, pago de impuestos, gestión de las facturas, para evitar que estas empresas generen deudas y finalmente cierren, ¿no? Entonces, bueno, aquí se me ha colado algo, porque, vale, eso de a través de la adaptación de la jornada, eso no tiene nada que ver aquí. Vale, los préstamos ICO, les hablo. Los préstamos ICO se tienen que solicitar directamente con la entidad financiera, entidades que tienen firmados un contrato en lo que respecta a préstamos ICO. Ahora mismo son casi todos los bancos, hablamos de Bankia, de Caixa, que son un poco los que más trabajan en el préstamo ICO, y luego pues seguido de toda la oferta que hay por ahí. Son ellos los que delimitan qué documentación necesitan para conceder los préstamos ICO. Hay ciertos requisitos en cuanto al coronavirus, ¿vale? La empresa puede solicitar esto, pero tiene que cumplir estos requisitos. Por ejemplo, que tiene que demostrar que ha sido afectada económicamente por esta crisis. Luego también te dicen, si tú te coges el dinero, no necesariamente puede ser para temas de liquidez, sino que también puede ser para inversiones, para abrir nuevas líneas de negocio y demás. El Estado es el que te va a avalar la deuda, es decir, que si tú dejas de pagar, el Estado va a pagar por ti, pero el Estado luego va a por ti, embargando cuentas y demás si no pagas. Y se estaba hablando de
de que estos prestamógicos durante los primeros 6 meses solo se iban a pagar los intereses y a partir del 7.º mes ya se iba a pagar la base del préstamo. Entonces, eso es un poco tal. Pero al fin y al cabo son los bancos los que deciden si te lo dan o no te lo dan. Ahora mismo el Estado pues está obligado a concederlo realmente, entonces quizás sea una oportunidad si nos falta capital, pero no deja de ser un préstamo que tenemos que devolver al fin y al cabo, ¿vale? Luego hablaron de las moratorias de las deudas hipotecarias. ¿Qué quiere decir esto? El gobierno establece una moratoria en el pago de las hipotecas a aquellas personas que han visto reducir sus ingresos o que están en situación de desempleo, pero es algo muy temporal, ¿vale? Es decir, que todas las personas y empresas en situación de vulnerabilidad, ¿qué es una situación de vulnerabilidad? Pues es cuando el deudor hipotecario pasa a estar en una situación de desempleo o como profesional sufra una pérdida importante de los ingresos. Entonces, este trámite también se hace directamente con el banco. Cada uno pide los requisitos que crean convenientes, pero los bancos sí que están obligados a permitir este aplazamiento de cuotas. ¿Cuánto tiempo? Se estaba hablando de 6 meses, ¿vale? Pero a nivel personal, como gestor, es un trámite muy complejo y que incluso he oído que se tiene que hacer a través de un abogado, porque hay que presentar pues un escrito y demás. Entonces, si uno no tiene el dinero para pagar la hipoteca, pues menos lo tiene para pagar un abogado. Entonces se espera a que faciliten un poco esta gestión y para ver cómo se va a gestionar, ¿no? Luego, tenemos lo que es la prestación extraordinaria por cese de actividad durante el estado de alarma. Y aquí me voy a quedar un poquito más porque creo que es lo que más nos interesa como autónomos o como pymes, ¿vale? Se trata de una prestación extraordinaria para trabajadores o trabajadoras por cuenta propia, es decir, autónomos, con el objetivo pues de ayudar un poco en el tema de la entrada de dinero por el coronavirus. Entonces, he preparado una lista de preguntas que voy a responder, ¿vale? Entonces, ¿quién puede solicitar un préstamo autónomo? Pues cualquier trabajador por cuenta propia, es decir, cualquier autónomo que está inscrito en el régimen que se llama RETA, que es de la Seguridad Social, y que se vea afectado por el cierre de negocios debido a la declaración de estado de alarma, por un lado, o por otro lado, que vea que su facturación ha caído un 75% respecto a la media de 6 meses antes, ¿vale? O sea, como había comentado antes, habían empresas que estaban obligadas a cerrar y habían empresas que podían abrir, pero que bajo ciertas restricciones. Entonces, ¿qué pasa? La empresa que está obligada a cerrar, obviamente va a ver afectados sus ingresos. Entonces, sí o sí, tiene que pedir el cese de autónomo. Y el otro tipo de empresas, como las de Manuel, que sí pueden abrir, pero ¿qué pasa? Que la gente en la calle, por tanto, no entran y entonces ven afectados pues el ingreso mensual. Entonces, como hay una reducción, tenemos que probar que es más o menos el 75%, pues podemos pedir también el cese. ¿Qué significa el cese de autónomo? No significa que te vas a dar de baja en la Seguridad Social y en Hacienda, sino que simplemente como que vas a entrar en un estado de suspender tu actividad y vas a poder trabajar, seguir trabajando incluso. Si es que no te han obligado a cerrar. No sé si me explico. Vale. ¿Hay algún periodo mínimo de cotización para solicitarlo? Es decir, si yo soy un autónomo nuevo que me he dado de alta en diciembre, normalmente siempre te piden un periodo de que hayas aportado 12 meses o 6 meses y demás. No. En este caso, para solicitar esta prestación no es necesario cumplir un periodo mínimo de cotización, como en otras prestaciones. Solo es necesario estar dado de alta en alguno de los regímenes y hallarse al corriente de pago en las cotizaciones. Vale, ¿se puede acceder incluso teniendo alguna deuda con la Seguridad Social? Sí. En este caso, la Seguridad Social permitirá a quienes no estén al día con los pagos, pues poder cesar la actividad y que
y también les va a dar como un aplazamiento para que puedan ingresar el dinero que deben, ¿no? O sea, es como una ayuda ahí. También pueden pedirle a los autónomos que tienen trabajadores a su cargo. Sí, los autónomos que tengan trabajadores a su cargo y han tenido que cerrar por la declaración del estado de alarma o hayan visto caer su facturación, pueden presentar un ERTE primero, lo que habíamos hablado, o sea, mandar a todo su equipo de trabajo al paro momentáneamente, y para mí como autónomo me pido el cese de actividad. ¿Vale? Esta prestación supone que quien no ingrese no paga, y como comentábamos antes, esta prestación va un poquito más allá. La prestación consiste en quien cause derecho a ello, o sea, es decir, a quien la mutua le diga, sí, te vamos a pagar el cese de autónomo, va a dejar de pagar las cotizaciones por el tiempo pues que dure el estado de alarma. Si cesan la actividad, tienen que renunciar a las bonificaciones que disfruten, por ejemplo, la tarifa plana. En este sentido, hay unas comillas, ¿vale? Si lo que dicen, si la bonificación que estamos disfrutando es otra que no sea la tarifa plana, es incompatible, ¿vale? Pero con la tarifa plana es compatible. Es decir, ustedes saben que hace un tiempo los que se daban de alta como autónomos, pues tenían una bonificación en cuanto a la cuota de seguridad social. ¿Qué pasa si yo estoy disfrutando de esa cuota? Me he dado de alta en enero. Pues no voy a perder mi tarifa plana, ¿vale? Pero si yo estoy disfrutando de una bonificación porque he contratado a Pepito Pérez, que es minusválido, y me descuentan un porcentaje de su cuota, pues esa bonificación es posible que la pierda, ¿vale? ¿Qué ocurre con los autónomos que están obligados a seguir prestando servicio? Por ejemplo, los taxistas, por ejemplo, el caso de Manuel, que él pues puede trabajar, entonces puede acogerse en su caso a la prestación si acredita la caída de facturación del 75%, y no hay ningún problema en compatibilizar la prestación con la actividad, es decir, puede seguir trabajando recibiendo su bonificación. No sé si me entiendo, me dejo entender. ¿Cómo se va a reconocer la pérdida de facturación de un autónomo que tributa por módulos? Esa es la gran pregunta. Todavía no tengo respuesta para ello porque es la Seguridad Social que está intentando ponerse de acuerdo con la agencia tributaria, porque como bien saben los módulos tributan de una manera diferente a la estimación simplificada. Entonces, se estaba hablando de que de momento pueden pedir la prestación y luego Hacienda se hará como unos cuadros para computar el total de las operaciones a nivel nacional y hacer unos baremos ahí. Pero bueno, no porque seas módulo vas a dejar de pedir. Yo te recomiendo que la pidas. Siempre hay que pedirla. ¿Vale? ¿Cuánto supone esta prestación? O sea, ¿cuánto me van a dar de dinero? Más o menos es el equivalente al 70% de la base reguladora. La mayoría de los autónomos cuando se dan de alta empiezan por una base mínima que son unos 944 euros. Entonces, si me dan el 70%, estamos hablando de unos 660 euros aproximadamente. Esto no varía si tú estás pagando una tarifa plana de 60 euros o estás pagando la cuota entera de 380. No. O sea, tú vas a disfrutar el 70% de los 660, ¿vale? Aparte de la cuota de seguridad social que no la vas a pagar. ¿Durante cuánto tiempo se va a percibir esta prestación? Pues todo lo que dure el estado de alarma, ¿vale? Si llegados el 14 de abril el presidente considera que vamos a ampliar otros 15 días más, pues estamos hablando de 45 días de prestación, ¿vale? ¿Desde cuándo se puede solicitar la prestación? Esta prestación ya se puede solicitar desde esta semana, y en el caso de que tu negocio haya sido obligado a cierre, ¿vale? Pero en el caso de demostrar que ha habido una disminución del 75%, se va a empezar a hacer a partir de abril, ¿vale? Entonces, a partir del martes que viene, ya podemos solicitar la prestación. A ver, más preguntas. Aquí sí hay muchas preguntas. ¿Pueden optar los autónomos societarios? Pues sí, lo puedes solicitar, ya sea
el autónomo principal como el autónomo societario. Es decir, por ejemplo, los autónomos colaboradores. No sé si han oído esa figura. ¿Vale? ¿Cómo se pide la prestación? Pues la prestación se pide a través de la mutua en la que tú estás afiliado. Y no es necesario que estés cotizando por el cese de actividad. ¿Vale? Que sucede que muchas personas no cotizan por eso, pero en este caso da igual que cotices o que no cotices, que cumplas el periodo o que no lo cumplas, puedes tú pedir la prestación y te la van a dar. ¿Vale? ¿Debe ser el propio autónomo que lo solicite? No necesariamente, lo puede hacer pues cualquier persona con quien haya firmado un mandato o que te represente ante los impuestos. ¿Cómo justifico que mis ingresos han disminuido el 75%? Pues la solicitud tiene que ir acompañada primero de una declaración jurada. Aquí, por lo que hemos estado tardando 2 semanas porque las mutuas no se ponían de acuerdo, entonces ACP yo pedía una documentación, FREMA pedía otra y Bermutua pedía otra documentación, entonces al final era un mareo para los gestores. Entonces los colegios se han quejado y al final hemos conseguido que haya un solo modelo para todas las mutuas. Entonces ese modelo tiene que ir acompañado de un DNI y tiene que ir acompañado de una declaración jurada. A partir de ahí, cada mutua, pues a unos les vale y otros ya te dicen, bueno, a partir de ahora envíame el registro de facturas emitidas, facturas recibidas, el libro diario, las ventas de ingresos, etcétera. O la caja, a unos les interesa también la caja, por el tema de que yo pude haber facturado en febrero 2.000 euros, pero solo he cobrado 1.000. Entonces, ese tipo de documentación pues va variando de mutuo a mutuo, ¿vale? ¿Tengo que pagar la cotización de marzo? Pues lo que comentábamos antes con Benjamín, sí. Tienes que pagar tu cotización y si te conceden el cese de actividad, la mutua te va a devolver la parte, o la Seguridad Social te va a devolver la parte proporcional a los días que tienes de cesión de autónomo. ¿Vale? Y eso dicen que va a ser de manera tácita, es decir, te conceden, te devuelven el dinero. No va a tardar mucho. A ver, ¿qué plazo tengo para solicitar la devolución de las cuotas? En caso de prestación extraordinaria, pues realmente el plazo es hasta el último día de estado de alarma. En este caso, el 14 de abril. Si se aprobara una ampliación más, pues sería hasta el 29 o 28. Vamos, que esto va un poco con las renovaciones de estado de alarma. ¿Qué ocurre con los negocios que no están obligados a cerrar, como los talleres? Volvemos a esto. Creo que esta respuesta ya la hemos dado antes, ¿no? Pero lo que decía, siempre que acrediten una caída de facturación, pueden seguir trabajando, ¿vale? Si un autónomo tiene la cobertura del Instituto Nacional de Seguridad Social y no está adscrito a ninguna mutua, ¿qué pasa? Que esto también me ha pasado y es algo nuevo. Anteriormente, o sea, estamos hablando de autónomos que se han dado de alta hace varios años. Antiguamente no estaban obligados a afiliarse a una mutua, entonces ellos ponían renuncio a la asistencia de mutua para pagar menos. Entonces el INSS era los que les asistían pues para ese tipo de cosas. ¿Y qué pasa? Que ahora cuando tú sacas su certificado, ves que no están bajo ninguna mutua. Entonces, ¿qué pasa? Pues ahora la Seguridad Social está habilitando un formulario para atender este tipo de solicitudes y ellos también van a facilitar para conceder el cese a estos autónomos. En caso de pluriactividad, ¿qué requisitos tengo que cumplir para acceder a la prestación? Bueno, como habíamos dicho antes, el único requisito es no recibir ninguna otra prestación, pero en este caso es compatible pedir el cese de actividad aunque yo sea autónomo. Es decir, por ejemplo, si yo como gestora, soy gestora pero también trabajo para una empresa y en esa empresa me han mandado alerta, ¿puedo yo pedir el cese de actividad como autónoma? Sí, puedo pedirlo también, ¿vale? Y por último, hablamos de ya el tema de las subvenciones a futuro, ¿vale? Yo aquí quiero pararme un poco y dar las palabras de ánimo porque según mi experiencia es que en tiempos de crisis como este,
o como los que hemos vivido antes, es cuando surgen mejores ideas para hacer cosas. Entonces, estoy completamente segura de que cuando pase toda esta situación, el Estado en general y la Comunidad de Madrid sobre todo, pues empezará a inyectar subvenciones para que los autónomos o vuelvan a darse de alta, todos los que se dieron de baja, o darles ciertos incentivos para continuar su carrera o sea, como autónomo, ¿no? Entonces, parte de esa medida es esto, que es como una intención ya, ¿no? Que como decía antes a vuestros compañeros, todavía no está en ningún boletín oficial ni en nada, pero ya es una noticia que salió en la página de la Comunidad de Madrid. Entonces, se está hablando de dar una ayuda directa a todos los autónomos que no tienen empleados, de 3.200 euros, y solo te piden 3 requisitos. Primero, que seas un autónomo y que no tengas ningún empleado a tu cargo. Segundo, pues poder demostrar las pérdidas en el estado de alarma. ¿Cómo se hace esto? Pues contablemente, a través de un libro de facturas y demás. Y luego vas a firmar un compromiso de que los siguientes 12 meses vas a permanecer de alta. Y entonces te evaluarán un poco y te darán el dinero en una cuenta bancaria. Más o menos de eso se está hablando. Ahora se está hablando de una segunda ayuda para autónomos con empleados, pero como todavía no tengo nada seguro, pues no les puedo decir nada. Y todo esto añadido a las subvenciones que habían antes de pasar todo eso, ¿no? Estamos hablando de 3.000 euros por apertura de local, la tarifa plana. Hay también ayudas para obtener locales. Durante el primer año no pagas nada, el segundo año pagas el 50%, el tercer año pagas un 75%. También tienes los préstamos lo diré, de la Cámara de Comercio, que son parecidos a los préstamos ICO, pero con un bajísimo interés de un 1 o 2%, y que te dejan pagarlo a partir del séptimo mes. Bueno, entre eso, pues el que quiera tener un poco más de idea de subvenciones, nosotros realmente entramos más en el tema de las subvenciones como gestoría, ¿vale? Y por último les dejo estas páginas o herramientas útiles, pues para estar informados, ¿no? Son las páginas oficiales de la Seguridad Social, de el CEPE, de la Agencia Tributaria, y las instrucciones para solicitar el aplazamiento de las deudas tributarias. Y bueno, con todo esto, pues el que quiera preguntar algo y pueda responderle, encantada. Sí, Benjamín y Darly aquí. Primero que todo, muchísimas gracias por enseñarnos esto, para salir de algunas dudas y tener fuentes fiables, como dijiste al principio. Pues muchas gracias por darnos esta información compactada, que sé que ha sido un poco rápido para poder cubrir todo el material, pero muchísimas gracias por el esfuerzo, porque sé que lo has estado compilando con cariño, y como nos contabas antes, eh, la ley va cambiando casi día a día según el Real Decreto que toque. Entonces, la información que nos has dado es la más actual. Sí. Dos preguntas que tengo es: una, ¿nos puedes pasar de alguna manera este PowerPoint para poder revisarlo con tranquilidad? Y dos, si alguna de las personas que está aquí tiene alguna duda, puede escribirte en Skype, por ejemplo. Sí, si quieren les voy a compartir también el teléfono móvil, y sin problema les paso la diapositiva. Y es más, si quieren, y luego van surgiendo dudas, por ejemplo, la semana que viene que sale otra información en la televisión y dicen, oye, ¿qué pasa con esto? Pues me lo podéis preguntar con toda la confianza del mundo, ¿vale? Si quieres lo hacemos a través de Aridis, te paso el PowerPoint y ya tú lo compartes si quieres con la grabación de la... Sí, perfecto. ¿Sí? No sé si Vale. tienen alguna pregunta así general que quieran hacer para que, pues, a lo mejor puede servir de ayuda para los demás.
tienen todos los micrófonos cerrados, por si quieren activarlo. Bueno, aquí en el diálogo había preguntado Joyce que si lo podía hacer mi gestor. Me imagino que te refieres al cese de autónomo, ¿verdad? Sí, lo puede hacer tu gestor, no es necesario que lo hagas tú. ¿Qué pasa? Que también me he dado cuenta que muchas gestorías, pues, por el volumen de trabajo que se viene en la semana que viene, pues están como sobrecargando el coste del trámite. Realmente es un trámite simple, ¿vale? Se trata de juntar 4 o 3 documentaciones y presentarlos. Entonces, lo puedes hacer tú, pero si quieres, lo puede hacer tu gestor sin ningún problema. Vale. La otra pregunta era que si puede dejar la última diapositiva, luego la pasaremos todas, ¿vale? Así que, ¿alguien más tiene alguna otra pregunta? Os lo digo de voz. Vale. Mira, tenía un poco de dudas, algo que, bueno, habéis explicado, pero quizá no lo he entendido del todo. Es en el caso del empresario que es autónomo, es trabajador de la empresa y, bueno, pues no cesa la actividad por obligación, porque está, en el caso que comentábamos del taller o donde estoy yo, que no estamos obligados a cerrar, pero la realidad económica es que hace que bueno, o bien cierres o bien te mantengas a mínimos. En ese caso, el propio autónomo, hablando de que es una SL, entraría en ese campo de que puede hacer el cese de actividad, o como no es un cese total no puede hacerlo. Sí lo puede hacer. Si entraría en ello. El cese de actividad está enfocado básicamente a los autónomos, ¿vale? Al ser SL lo que hay que pedir es un ERTE. El ERTE también es una suspensión, pero no es una suspensión total. Tú puedes marcar si el ERTE va al 40%, al 60%, al 70%, o sea, tú pones los parámetros que tú quieras. Ajá. Es decir, tú puedes ir a solicitar esto. Esto sí es un poquito más tedioso y ahí sí que te recomiendo que lo hagas a través de un gestor, porque hay que hacer una memoria explicativa, lista de trabajadores, y aunque sea solo tú, pues hay que rellenar cierta documentación. Entonces, tú ahí puedes poner, es un cese ya no sería por fuerza mayor, sino sería por factores económicos, porque he visto reducida mi actividad en un 80%. No quiero cerrar porque quiero dar un servicio mínimo, pero que quiero que ustedes me cubran el 80%. Entonces, recibirás como una subvención de desempleo del 80% y el otro 20% lo pagarías tú, al igual que la cotización. Ellos te cotizarían el 80% y tú pagarías la cotización del 20%. Ya. O sea, en el caso del taller que hemos tenido que, digamos, cerrar este tiempo, se podría solicitar el 100% de la ayuda, ¿no? Sí. Para el autónomo y la suspensión de pago de cuotas, ¿no? Exacto, sí. Vale, estupendo. Muy bien, muchas gracias. Vale, Joyce está escribiendo otra pregunta. Sí, Joyce, si quieres puedes decirla, hablarlo. Ya está. Bueno, al final, Joanny, ¿Hola? ¿quieres...? Sí. Ah, bueno, sí, Joyce. Perdón. Gracias por la oportunidad que nos dais con este tema tan importante para todos, creo, y por la exposición. Mira, la pregunta es, el caso que yo soy dentista y no estamos en el rubro de obligación, o sea, más sanitario, obligados más que todo a mantenernos abiertos, pero a la vez en un medio en la que estamos como justamente catalogados de alto índice de contaminación y no tener los recursos para tener la protección que nos exigen. Entonces, en mi caso, por ejemplo, he cerrado. No sé si me va a corresponder o no corresponder a este tipo de beneficios, porque al no ser una entidad que ha sido catalogada para cierre, ¿cuál es la situación? ¿Eres autónoma? Soy autónoma con una SLP. Vale. Entonces, si eres autónoma, puedes pedir el cese de actividad por reducción del 75% de facturación. Nosotros a las personas que gestionamos la contabilidad y todo eso, tenemos un odontólogo que pasa por la misma situación que tú.
Entonces a él le estamos pidiendo el cese de autónomo pues por reducción del 75%. Se lo vamos a solicitar la semana que viene y vamos a demostrar que hasta febrero ha tenido una facturación constante y que en marzo pues ha disminuido y eso es lo que vamos a presentar. Ok, bien. O sea, nos acoge a pesar de que no hemos sido Sí. catalogados como empresa. Sí, el cese de autónomo puede acogerte o el 100% porque tu actividad está obligada a cerrar, por ejemplo, hablamos de una academia de matemáticas, o las personas que demuestran que han sido perjudicadas en un 75% económicamente. Ok, de acuerdo. Gracias, muy amable. Una cosita, Joanny, como alguna gente no pudo estar desde el principio, ¿puedes resumir otra vez rápidamente a qué te dedicas para que te conozcan un poco y qué haces? Sí, bueno, nosotros somos una gestoría administrativa y trabajamos en 4 rubros. Lo primero es el emprendimiento. Si trabajamos con personas que tienen una idea de negocio y quieren pues emprender y no saben cómo empezar, ¿no? Entonces muchas veces tienen la limitación de no voy a un gestor porque desde la primera consulta me cobra. Entonces nosotros en ese sentido tenemos una colaboración social con una asociación y damos cursos de emprendimiento, de plan de empresa, cómo hacerlo y les ayudamos en toda de inicio de negocio. Luego, por otro lado, trabajamos con los autónomos, les llevamos toda la parte fiscal, laboral, contable, al igual que las SL, las sociedades. Y por último, tenemos una parte de consultoría. Es decir, si tú eres ya un empresario que tiene 2, 3 flotas o bueno, la experiencia que tengas, y nos dices, lo que yo no entiendo es que si facturo 20.000 euros al mes, no tengo liquidez, entonces quiero saber por dónde se me está yendo el dinero. Entonces ahí nosotros hacemos un análisis de cuentas y te damos ideas, pues, o para hacer inversión, pues para ver qué negocio te está dando, si tienes 4 o 5 negocios, qué negocio es el mejor o el más adecuado y cuál deberías de cerrar. Entonces, pues más o menos nos dedicamos a eso. Y bueno, trabajamos un poco de todo, como gestoría, tráfico, extranjería y demás. Entonces al final estamos metidos un poco en todo. Perfecto, muchas gracias Giovanni. Pues si puedes dejar tu número de teléfono en el chat, así ellos pueden cualquier consulta o cualquier gestión que necesiten, pues pueden contactar contigo, ¿vale? Vale. Vale, pues ahora mismo pongo el correo electrónico y un número de teléfono por si queréis hablar conmigo, ¿vale? Y ante cualquier duda, de verdad, preguntarme con toda confianza. Perfecto, pues nada. Muchas gracias. Gracias a todos. Si os parece, oramos para despedirnos. No olvidemos que somos empresarios pero cristianos. Y ya nos despedimos de todo mientras escribes su número. Pues Señor, muchas gracias porque nos has permitido este momento donde Joanny nos ha podido explicar lo que está haciendo y cómo proceder y cómo seguir, Señor. Tenemos ganas de saber ya que va a terminar este episodio que económicamente no sabemos dónde nos lleva, pero también, Señor, surgen oportunidades como esta que antiguamente pues no se habrían dado, así que muchísimas gracias. Te pedimos que cuides de nuestros negocios, pero sobre todo cuida de nosotros físicamente y en salud, Señor, para que todos podamos llegar bien a que finalice ya esta pandemia y podamos volver a la normalidad. Te pedimos también que cuides de todos nuestros familiares, la gente de nuestra iglesia que está también sufriendo, Señor. En nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. 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 Pues nada, muchas gracias a todos por venir. Apuntaros el nombre de Joanny y el email. Gracias. Ahí está. Y el sábado. Gracias, David. Gracias, Giovanni. Gracias, Benji. Sí, el sábado tenemos el otro curso ya para quien vaya recibiendo los enlaces y le interese, ¿vale? Gracias. Muchas gracias por la exposición, Gianni. Que Dios te bendiga. Gracias a vosotros. Hasta luego. Adiós. Muchas gracias. Bendiciones. Hasta luego. Gracias.